Hola, buenas madrugadas, ya está lista nuestra segunda cita. Un nuevo viaje por ese universo del misterio que aquí nos gusta, como casi siempre últimamente a la búsqueda de respuestas. La historia es algo que nos preocupa, desenterrarla y sobre todo entenderla es algo que queremos hacer. Y para ello tenemos con nosotros a un compañero, Enrique Vicente, escritor, director de la revista Año Cero, investigador desde hace muchísimo tiempo de este asunto. Buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, Miguel. Un placer que estés con nosotros. Bueno, sabes que para mí siempre es un placer estar en Espacio en Blanco, que para mí es como una criatura muy querida, claro. Empecé contigo desde el primer espacio de programa en blanco como colaborador tuyo, hasta que, bueno, tantas cosas que tenía en aquel entonces, la revista, un programa de televisión que hacía en Telemadrid, me impidieron seguir aquí, pero sabes que para mí sigue siendo una criatura muy, muy amada. Forma parte de tu vida, como te digo, y espero que vuelvas a ser compañero nuestro. Estoy viendo tenemos un mundo aquí, un globo terráqueo, desde donde se nos están conectando los oyentes, cantidad de personas en Sudamérica, en América, en Asia, en montones de lugares. Os saludamos. Yo recibo comentarios de muchas partes con respecto no solamente a alguna intervención que he tenido el año pasado, sino intervenciones antiguas. Y bueno, para mí, sabes que soy muy crítico con Internet, con los ordenadores, con los teléfonos móviles, con cómo a través de eso se nos está controlando, pero sin embargo la maravilla, he tardado mucho en entrar en Facebook. En mayo de este año una amiga me metió ahí, no me metí yo, pero ha sido descubrir un mundo fantástico. Y desde luego, yo que soy fan de la página de Espacio en Blanco, pues en cuanto supe cómo funcionaba aquello, me hice fan. Me resulta interesantísimo seguir, normalmente lo sigo al día siguiente, todos los comentarios de la gente tan entusiasta. Yo saludo desde aquí a los amigos de Facebook, y es muy interesante y muy aleccionador escuchar sus comentarios, porque a veces nos perdemos un poco y pensamos, este tema interesa, aquel interesa, y bueno, lo importante es lo que la gente descarga, lo que la gente vota, lo que la gente comenta. Tú llevas interesado por el tema. Vamos a entrar en el asunto, si te parece. El tema de Hitler y de la Segunda Guerra Mundial desde hace mucho tiempo, ¿verdad, Enrique? Pues ¿Y por qué? Desde que era un chaval, no, muy simple. Mira, yo desde que era un niño me interesaba lo extraño. Lo que pasa, tenía muy pocos medios para interesarme. Pues mi familia no había biblioteca y desde luego las cosas raras siempre les echaron para atrás. Pero leía, en aquel entonces estábamos hablando de la época de Franco, años 60, y el ABC, que era lo que se podía leer. No existía ninguno de los periódicos actuales, salvo el ABC. Y de repente yo ahí leía cosas, artículos, pues del Ku Klux Klan. Tardé más tiempo en descubrir los platillos volantes, porque no se hablaba todavía entonces en la ABC, pero de repente un día leo un artículo sobre un libro que ha salido en Francia que se llama El retorno de los brujos. Me volví loco, así que me fui a la librería francesa, que estaba en la calle Alcalá, y lo compré en francés, que yo he estudiado el francés el bachillerato, y tengo Le Matin de Magicien, y bueno, lo leí tan a marchas forzadas que cuando no había acabado la cuarta parte del libro, descubrí que había salido en español, al cabo de un tiempo salió, pero tardaba mucho tiempo en leerlo. Bueno, yo era muy loco. Hombre, nadie me iba a decir que años después no solo iba a conocer personalmente a los dos autores, a Louis Pauwels y Jacques Verdier, sino que iba a tener una buena relación con Louis Pauwels, a quien siempre encontraba cuando venía a España a presentar un libro, un personaje absolutamente excepcional, igual que de Jacques Verdier no puedo decir lo mismo, me parecía un ego con dos patas, que ha metido mucha basura en ese libro, un tipo genial, con un cociente de inteligencia brutal, pero que se inventaba la cuarta parte, por no decir la mitad de las cosas que decía. Entonces ahí dedicaban una amplia parte que se titulaba Algunos años en el más allá absoluto, si la memoria no me falla, al tema del nazismo esotérico. Bien, yo es algo que investigué a fondo. En el año 71 estuve viviendo un año en Francia, aunque yo trabajaba desde muy joven, pues ahí me pedí una excedencia, y estuve estudiando en la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona. La verdad es que era una forma de justificar mi estancia allí y sobre todo de comer por un franco en los restaurantes universitarios. Con muy poco dinero tenía que sobrevivir. Y me dedicaba
la mayor parte del día a ir a archivos y bibliotecas. Entonces no solamente fui a todas las fuentes originales de las que supuestamente habían bebido ellos, sino que encontré en la biblioteca de Saint-Geneviève parte de los archivos de Annenherbe, una supuesta organización esotérica, y bueno, descubrí que mucho de lo que se contaba ahí era fantasía. Con el tiempo he descubierto que mucho más es fantasía. Pero aún así, tras esa fantasía y tras muchas mentiras, muchas tonterías, se han inventado cosas. Se han inventado la existencia de sociedades que no se encuentra el rastro realmente, como la sociedad Brill o del Brill. Se han inventado maestros ocultistas para Hitler. Pero la parte auténtica es tan fascinante. Yo, como sabes, Miguel, he hecho de todo por poder investigar aquello. O sea, busqué a gente que investigaba, tú lo has comprobado, cuando vino al programa Espacio en Blanco, el gran teórico moderno de todo el nazismo esotérico, que era Miguel Serrano. Oíste cómo me saludaba y el comentario que le hacía un adláter suyo. Que yo me quedaba alucinado. ¿Lo podemos decir? Lo puedes decir, claro, pero me quedo alucinado porque nunca ha sido ni una cosa ni la otra. Di lo que dijo más o menos. ¿Que tenían que fusilarte? No, bueno, decía, mira, aquí tienes a Enrique, que era un buen nacionalsocialista en la puñetera vida. En la vida. No recuerdo que también. En la vida. Pero decía eso porque yo, ahora contaré cómo lo conocí y me fui a su casa de Suiza. Dice, los judíos le han pervertido, segundo punto, no sé quién, y ha escrito tales cosas que merecería ser fusilado por ellos, simplemente porque escribía en muy interesante un artículo contando, haciendo un retrato de Hitler. Pues sabes, lo que ocurrió es que a través de un gran amigo mío, perseguido, encarcelado tras el golpe de Pinochet, o sea que nazi tenía poco, que era Jorge Uneus, cuyo hermano es un gran ufólogo en Estados Unidos. Pues Jorge Uneus, al que me unían vinculaciones por sociedades iniciáticas o secretas a las que yo sí he pertenecido, en este momento no pertenezco a ninguna, y aclaro en exclusiva en tu programa, Miguel, porque he oído de todo, que nunca he sido masón, nunca, y ni lo soy en este momento, y en este momento no pertenezco a ninguna sociedad iniciática. Otra cosa es que me merece el máximo respeto la masonería como organización. Y la cuestión es que este hombre que pertenecía a una sociedad que yo pertenecí, que era la Sagrada Orden del Rayo Americano, bueno, era una red de órdenes, uno de cuyos dirigentes, he de decirlo, el dirigente y maestro de Cronos, Silo, creador de uno de los mayores movimientos, ha muerto hace unos días, el 16 de septiembre, día en que se cumplía mi 60 cumpleaños, y he de decir de él que era alguien excepcional, un tipo con facultades excepcionales a todos los niveles. No solamente me he honrado con sus enseñanzas antes de crearse todo esto, cuando yo era muy joven, sino con su amistad. He convivido con él durante un mes en Corfú, y bueno, era algo. Este Jorge Uneus, que era muy amigo de él también, era muy amigo también del fundador de Arica, que es otro nombre mítico de escuela americana, y me habló de Miguel Serrano, me dijo que era embajador de Chile en varios sitios y que estaba investigando el nazismo esotérico, y yo me puse en contacto y me fui a verle a Suiza. Yo entusiasmado, porque él me invitó a su casa, y era había sido la casa de Hermann Hesse, el gran escritor al que yo adoraba desde pequeño. Y él tenía un libro que se llamaba El Círculo Hermético, que era su amistad con Hermann Hesse y con Carl Gustav Jung. Así que yo, que era un entusiasta de Jung, allí me fui. Y bueno, lo que me encontré allí me puso un poco los pelos de punta. Tuvimos ese personaje. Sí, lo vistes, pero gracias a él, aquí tuve la oportunidad de conocer a toda una serie de personajes. Hombre, yo he llegado a conocer a gente de todo tipo, pero aquí en España he conocido a alguien que luego me enteré que fue un tipo que no me gustó nada, Otto Skorzeny, que era el héroe del Gran Sasso. Otto Skorzeny luego ha dirigido la gran red después del nazismo Odessa, prácticamente en Europa y en Egipto. Y este Otto Skorzeny fue el que dirigió la operación de paracaidistas que fueron a rescatar a Mussolini, que estaba apresado por el rey y por los aliados en el Gran Sasso. He conocido a través de Serrano,
pues a otra serie, a León de Grelle, o de Grelle, que era el jefe de las Waffen SS, una de las SS internacionales. Bueno, obviamente yo iba con el pelo erizado la mayor parte del tiempo. Y en aquel entonces no había hecho la profundización que hice después y que me hacía entender al mismo tiempo mi atracción y mi rechazo por el nazismo. Porque el nazismo ha sido el mayor intento en la historia que recordamos de encarnación del mal absoluto. El mayor intento por parte de las fuerzas del mal metafísicas de tomar el poder en la Tierra, de crear un imperio mundial. Desde los tiempos de la Atlántida no había un intento de ese tipo. Y Dios sabe que estuvieron a punto de conseguirlo y sumir a la Tierra en las más absolutas tinieblas. Te me has adelantado la pregunta. Te pido que te voy a tener que pedir que seas más sintético. Decíamos en esa introducción que cuando los aliados derrotaron a Hitler se encontraron que había algo más. Quizá era eso que tú has dicho, que detrás del nazismo había no solamente un personaje aparentemente siniestro, sino algo más. Quizá las fuerzas del mal encarnadas en un personaje y en todo un movimiento para meterse aquí en la Tierra. Eso lo sabían los aliados. Lo sabían. Es decir, había gente, cuando yo digo lo sabían los aliados, no estoy emitiendo una opinión, no. Estoy hablando de algo que he corroborado en archivos. Es decir, en los archivos Roosevelt, que se conservan en Nueva York, en una que fue su casa en Central Park, entre otros, hay todo un montón de documentación que demuestra que Roosevelt, presidente de Estados Unidos, el presidente que ha sido más tiempo presidente de Estados Unidos, durante 4 mandatos, imposible si no hubiera sido por la guerra, y el que fue su vicepresidente durante uno de los mandatos, que fue Henry Wallace, que es el responsable, el que le sugirió meter el símbolo en el billete de dólar y que lejos de ser un Illuminati, no fue él, sino el maestro de ambos, Nikolai Roerich, el que les dio esa sugerencia. Ellos sabían perfectamente a lo que se enfrentaban. Por eso fue el intento enloquecido de que Estados Unidos entrase en la guerra. Vamos a ver. Antes de Pearl Harbor, exactamente el 11 de septiembre de 1941, es decir, con toda precisión, 70 años antes del 11 de septiembre, tuvieron lugar 3 sucesos simultáneamente. 1. Wallace y Roosevelt van a donde ahora se levanta el Pentágono y con un ritual masónico ponen la piedra fundacional del Pentágono, que es el símbolo de protección pentagonal por excelencia para los Estados Unidos, y que solo es quebrado 70 años después en el ataque, lo que fuera, del 11 de septiembre. 1. 2. Roosevelt aprovecha para comunicar oficialmente que unos días antes un submarino alemán ha hundido a un carguero americano. Lo que no decía es que había habido una agresión previa por parte de los americanos y que realmente ese carguero americano transportaba digamos, provisiones para los ingleses. 3. El famoso aviador Lindbergh, que había cruzado el Atlántico supuestamente por primera vez, no era la primera vez, y que era el héroe nacional, era muy amigo de Hitler, había sido invitado por Hitler a Alemania, y hace un vibrante discurso el 11 de septiembre en la localidad de Des Moines, que es una localidad muy pequeña, pero hoy es la sede de Wallace, del gran esoterista, en la que es vitoreado en contra de la intervención de América en la guerra. En ese momento, el 80% de la población está en contra de cualquier injerencia de América en la guerra. ¿Qué ocurre? Solo 3 meses después permiten que se produzca el ataque a Pearl Harbor, porque lo permitieron, sabían que iba a haber un ataque. Ahora, ¿qué podían hacer? Teóricamente eran criminales por haber, es decir, si se les hubiera juzgado debidamente, traidores a la patria. ¿Pero qué iban a haber hecho? En contra del 80% de la opinión pública, atacaron a los japoneses diciendo que venían a por ellos. Era muy difícil la situación, ciertamente. Ahora, Roosevelt, no Wallace, que era un tipo muy noble, muy espiritualoide, estaba deseoso de entrar en la guerra y realmente se entusiasmó. Pero no se entusiasmó, como dicen muchos,
porque él era un comunista, y como le llaman también a balas, porque ciertamente había una simpatía por Stalin, que luego hablaremos de él, porque si Hitler era la encarnación de una fuerza diabólica, explicaremos por qué y según quiénes, Stalin lo era aún más a otro nivel. Pero se encuentran entusiasmados porque saben que existían muchas probabilidades de que el mal se adueñara de la tierra. 12:27. Vamos a hablar de todo esto esta noche. Hay un montón de trayectos que vamos a intentar hacer. Después de esa primera introducción, os presentamos a un personaje y tratamos de hilar esta noche. Si Enrique de Vicente nos deja. Uno de los personajes que se escondía tras ese momento histórico que horrorizó a todo el planeta era Hitler. Muchos se preguntan aún hoy en día a qué se debió su espectacular ascensión al poder y esa incomprensible atracción que ejercía sobre el pueblo alemán. ¿Qué extraña fuerza animaba a aquel hombrecillo que estuvo a punto de cambiar el destino del mundo hace ya 75 años? Hacia otros mundos. Un viaje que esta noche nos va a llevar a conocer algunos detalles de la historia, como decíamos. Hablemos mínimamente de Hitler para ir hilando un poco todo este asunto, Enrique. Era un personaje pusilánime, nació en Austria, no se sabe si era con ascendientes judíos, se dedicaba a pintar, era un cabo... Bueno, hoy sí se sabe, ¿eh? Hoy sí se sabe. Sí, tú hemos estado hablando. Se sabe, vamos a ver, lo que se ha mantenido es históricamente que no había ningún dato, que no había ninguna corroboración. De que no era judío o que era pero judío. Curiosamente, quienes han mantenido eso han sido por un lado los nazis y por otro lado historiadores judíos, porque era una deshonra tremenda que el mayor monstruo de la historia y el mayor azote que ha tenido jamás el pueblo judío pudiera tener sangre judía. Lo que pasa es que hay análisis genéticos muy recientes, como sabes, que demuestran análisis genéticos de parientes cercanísimos de Hitler, todo lo que han podido hacer, y han comprobado que tenía sangre judía y sangre africana. ¿Sí? Sí, está vamos, publicado. En internet pueden encontrar la investigación, con quiénes habían sido los investigadores, porque, como sabes, su abuela paterna había tenido al padre de Hitler de sus relaciones con alguien que no se sabía con quién era. Finalmente se casó con otra persona, pero ella había servido en casa de dos millonarios judíos. Y se sospechaba que era uno de ellos. Bueno, eso está aclarado. A los 17 años parece que le ocurre algo. Junto con su amigo en la colina de Lee, Friedenberg, 17 años, parece que se transforma y empieza a salir un poco la personalidad que luego le convertiría en ese extraño personaje, ¿no? Absolutamente. Esta es una descripción de la que se puede dudar poco. Vamos a ver, hay varias fuentes sobre Hitler. Hay fuentes sobre las que existen pocas dudas. En este caso es un libro que tiene Augusto Kubitschek, y Augusto Kubitschek no se puede dudar de él. En todo caso, a favor de Hitler sí se podría dudar. Era uno de sus amigos. Era íntimo amigo suyo, era su único amigo de juventud, y que luego se va a convertir posteriormente en el director de una orquesta importantísima alemana. O sea, un personaje notable. Y él da una descripción que yo he resumido aquí al comienzo de un amplio informe que publicó este mes en la revista Año Cero, un informe de 12 páginas. Es un resumen, ¿eh? Se volvió hacia mí. Estaba conmocionado. Las palabras no salían de su boca con la fluidez acostumbrada. Nunca le había oído hablar de aquella manera. Era como si otra persona se expresara por su boca, y él mismo escuchase con emoción y asombro sus palabras. Hablaba de un encargo que recibiría un día del pueblo para conducirlo de la esclavitud a la libertad. Y dice mucho más. Es que es uno de los momentos, no el primero, pero uno bien documentado, en el que después de haber asistido a la representación de una ópera de Wagner, Rienzi, sale transformado. Hay desdoblamientos de su personalidad en muchas ocasiones. En ocasiones es como si oyese voces, y él repite en muchas ocasiones que oye voces. Esas voces
se incrementan sobre todo a raíz de que él es hospitalizado tras un ataque con gas mostaza en la Primera Guerra Mundial. Espera, déjame que lea una cosa. Un informe que hacen los médicos cuando está en ese sale de la clínica. Le dicen que es un psicótico altamente peligroso y un incompetente para el mando. Ese es el informe que sacan de Hitler cuando sale después de ese ataque de gas mostaza en el que pierde la vista. Tuvo una ceguera, ¿verdad? Sí, es previo. Vamos a ver. Hay un problema con la información. Eso es previo, incompetente para el mando. Digo porque el problema que hay la mayoría de los autores es que mezclan cosas. Uh-huh. Lo de incompetente para el mando es un comentario previo. Pero ese otro es posterior. ¿Qué ocurre? Todos los archivos del hospital donde estuvo hospitalizado, primero se secuestraron cuando llegaron al poder y luego fueron destruidos. Es decir, había intención expresa de que no se supiera lo que Hitler le ocurrió en aquel hospital. Y hay una hipótesis que yo desarrollo en este informe de la revista de Año Cero, según la cual no hay ninguna duda de que hubo un famoso psiquiatra alemán que trató a Hitler, porque está documentado que se le llamó, era un profesor de la universidad, se le llamó expresamente, era Edmund Forster, y era un tipo de procedimientos muy brutales, muy criticado, que utilizaba la hipnosis, pero de forma muy brutal. Entonces, lo interesante es que este hombre, cuando Hitler llega al poder, él huye de Alemania. Pero él había publicado anteriormente una entrevista. Y había habido alguien a quien habían llamado un experto para que les asesorara a los editores a ver si podía ser cierta o no la entrevista. Lo interesante es que escribe después una novela y en la novela cuenta una historia fantástica, que no hay duda de que se refiere a Hitler, porque se refiere a AH, como Adolf Hitler. Y lo que ocurre es que ya una vez que están bien establecidos en el poder los nazis, tanto él, este psiquiatra, como la otra persona que conocía el tema a fondo, aparecen muertos. Uno asesinado y el otro es muerto. ¿Qué es lo que él dice en esa novela? Lo que él dice es que se encuentra con un soldado que tiene histeria, que es un histérico, que es lo que le ocurría ante el gas mostaza. Él sufre una ceguera, pero una ceguera histérica. Y la única forma que se le ocurre de devolverle a la cordura es fomentar algo que descubre en su psiquismo, y es que él oye voces. Y él está convencido que oye voces a alguien que le habla algo, y él cree que es como que escucha la divina providencia, y le refuerza con eso en la idea de que él tiene una misión, que es salvar a Alemania. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí se produce seguramente, mi tesis es la siguiente. Hitler era una persona con cualidades mediúmnicas. Si quieres luego vamos a hablar de eso. ¿Por qué? ¿En qué me baso para decir eso? En intervenciones como esta, este psiquiatra lo que abre son vías a través de la hipnosis para que esa mediumnidad de Hitler se amplifique y se canalice de una forma determinada en esa línea de salvar a Alemania. Y actuará luego como un medium sumamente eficaz. Yo creo que no solamente fue él, sino que posteriormente hubo otros que están bien documentados que fomentaron en él sus capacidades mediúmnicas. Vamos adelante, si te parece. 2:36, 900-137-137 por si queréis preguntar. 900-137-137. Hay más datos que yo he leído en la documentación que tengo y en este artículo que has publicado, y es que cuando Hitler se ponía a hablar, incluso hasta sus propios enemigos, al cabo de un rato cambiaban de idea y le aplaudían y levantaban la mano y le vitoreaban. Había un extraño poder de convicción en él. ¿De dónde surgía eso? Así es. ¿Estaba poseído por alguien? Aquí, como sabes, doy toda una serie de testimonios tan diversos como el archiduque Otto de Habsburgo, que hoy en día es uno de los, no sé si habrá muerto en estos 2 últimos años, uno de los europeístas, diputado del Parlamento Europeo más notables, que era enemigo suyo. Y él ve en un momento en que está en una plaza, está accidentalmente junto a unos comunistas que están vociferando en contra de Hitler. Y de repente Hitler llega en un coche con el brazo en alto, se hace un silencio sepulcral y toda la plaza a su paso claman Heil Hitler, incluidos los comunistas, estaban gritando viva Hitler. No él, el embajador francés, que era otro rival suyo,
muchísima gente que no tenían precisamente simpatía por él, dicen que de él emanaba un magnetismo brutal. Otros dicen que claramente es como si hubiera dos personas, un hombre vulgar, que dice incluso alguno de sus más cercanos, uno de sus ministros, que había un hombre amable, agradable, eso dice él, claro, porque era uno de sus ministros, pero que paralelamente a él en determinado momento apareció un individuo cruel. Para mí esto se explica porque había momentos en los que este individuo insignificante, aparentemente con su bigotito, que parecía Charlotte, es decir, por eso Charlotte le imitó también, ridículo, que tenía todo menos rasgos de ario, metió al pueblo alemán en esa locura de la raza aria, porque había momentos, no tienes más que ver los discursos, yo he visto muchos discursos suyos, y le ves cómo empieza suavemente y va enardeciéndose, y empieza a hablar de forma enloquecida, y ves, ejercía un magnetismo sobre las masas. De alguna manera eran varios los fenómenos en él. Por un lado era medium, y no hay duda para mí, porque nació en un pueblecito que se llama Braunau-Aungim, que era un pueblecito de 10.000 habitantes, y de esos 10.000 habitantes, de los coetáneos de Hitler, es decir, coetáneo no de la misma generación, sino que tenían 5 años arriba, 5 años abajo la edad de Hitler, hay 3 de los medios más importantes de la historia del espiritismo alemán, nacieron en ese pueblecito, una medium y los hermanos Schneider. Uno de los hermanos Schneider es uno de los mediums de efectos físicos más notables, es decir, que lograba hacer levitar mesas y fue investigado por notables parapsicólogos alemanes. Hay lugares donde la fuerza telúrica, la fuerza magnética, es tan grande que probablemente abren el psiquismo de los individuos. Yo no tengo duda de que ocurría eso y de que una fuerza se adueñaba de él y al mismo tiempo, a través de él, emanaba un fluido, lo que llaman los chinos el chi. Yo he conocido a maestros chinos que han venido aquí a Madrid y he trabajado con algunos de ellos, pero uno de ellos muy, muy importante, que tiene 3 libros publicados en Urano, editorial Urano, un individuo genial, él ha hecho experimentos llenando con su chi un estadio olímpico. Es decir, el chi, la energía que uno puede canalizar, es capaz de llenar un estadio. De alguna manera es lo que él hacía. Más datos para sacar a la luz algunos pormenores de esta personalidad de este individuo. Se dice que eso, de repente se metía en una habitación, estuvo 3 días sin salir de ella y cuando salió dio la orden en contra de toda la gente que estaba con él de salir de la Liga de las Naciones. Y él decía que se lo habían aconsejado. Las voces varias Eso veces... es algo muy bien documentado, es decir, hay datos que doy en el artículo, están muy... Hay fuentes, la fuente más fascinante que hay en torno a Hitler son 2 libros, uno de los cuales está publicado en castellano, que es Hitler me ha dicho, de Hermann Rausnin. Ahí se describen cosas fantásticas. ¿Cuál es el problema? Los historiadores lo consideran totalmente desacreditado porque Hermann Rausnin, que fue presidente del Senado de Danzig, se convirtió en enemigo de Hitler, digamos, se fue a Inglaterra, después de haberle tratado durante tiempo, y ahí empezó a trabajar para los servicios secretos. Y lo que se dice es que esos libros eran fantasías para desacreditar a Hitler. Lo que ocurre es que yo he estudiado muchos fragmentos de esos libros y he podido contrastar hasta tal punto eso con documentaciones creíbles que no tengo duda de que, primero, que parte de esas manifestaciones eran auténticas, aunque hubieran estado manipuladas. Segundo, que era tal la convicción, no solo por Roosevelt, sino por parte de Churchill, que era un tipo metido, muy relacionado con el esoterismo, de que Hitler era la encarnación del mal, que querían denunciarlo a través de él. Y hay historias como esa muy bien documentadas. Déjame que siga. Escuchaba esas voces, le libraron varias veces de la muerte cuando estaba en la Primera Guerra Mundial y en algunos de los... Ya lo habéis contado con Miguel Pérez la semana pasada y en algunos otros atentados. Y de repente... Perdona, no algunos otros atentados. Hay aproximadamente 40 atentados que se intentaron llevar contra Hitler. No recuerdo ahora el número de los que, de hecho, se llevaron a cabo. Pero no 13, 14... Ni uno. O sea, tú ves la película Valkyria, creo que ya dedicamos un espacio al tema de Valkyria, porque eran tipos espiritualistas los que había detrás, y uno ve cómo las circunstancias siempre le salvan. Ahora, ocurrió con él
y ocurrió también con los aliados. O sea, Roosevelt, que tenía unos problemas de salud tremenda, casi duró hasta el fin de la guerra. O sea, duró hasta ver hundido a Hitler, no a los japoneses. De otro, Patton, el general Patton, que era un convencido creyente en la reencarnación absoluto y de que estaba combatiendo contra el mal absoluto, él iba a pecho descubierto en la guerra, iba dirigiendo a los ejércitos desde su jeep. Bien, acaba la guerra, él dice que está protegido hasta la guerra. Acaba la guerra y nada más acabar la guerra, muere. ¿Cómo? Atropellado por un jeep marca Patton. O sea, llevaba su nombre, un jeep que llevaba su nombre. Déjame que te siga preguntando. Los alemanes pensaban que era su Juana de Arco particular. Algunos estudiosos han dicho eso lo dice Carl Gustav Jung, nada más y nada menos. Algunos seguidores dicen que era la representación del dios Botán. Carl Gustav Jung lo dice. Sin embargo, para los aliados estaba poseído por el diablo, e incluso Pío XII, creo que era, le exorcizó. Varias veces. No hay ninguna duda a ese respecto. Es decir, la polémica en torno a Pío XII ha sido brutal. Dios me va a librar a mí de dedicarme a defender a Pío XII ni a ningún papa, pero hay que ser justo. Es decir, no se puede ser... La campaña que ha habido en contra de Pío XII ha sido tremenda. Se puede decir por muchos motivos, pero ciertamente se le ha reconocido a Pío XII, no sé si de manera oficial, formal, pero si no de manera informal, por parte de varios próceres del judaísmo muy importantes, como Justo ante las naciones, que es el título que se le da a toda la gente que salvó a judíos, que lucharon para salvar a judíos. Entonces, como Schindler, el famoso de la lista de Schindler, ¿qué ocurre? Que por un lado le exorciza porque él ha sido nuncio apostólico en Berlín, y yo en mi artículo doy un montón de referencias de documentos de Pío XII en el que dice que es la encarnación absoluta del mal. ¿Por qué no lo proclama públicamente? Lo que se le echa en cara a Pío XII es que lo proclame. Y yo digo, a mí me parece que lo normal es que no lo haya proclamado, porque si hubiera proclamado eso, la persecución, primero, habría este demonio absoluto en el que ya casi se había convertido Hitler, cada vez estaba más poseído, hubiera cogido tal rabieta y la hubiera tomado contra todos los católicos que no le hubieran rendido pleitesía absoluta, y hubiera sido terrible. O sea, quizá con eso hubiera desencadenado una guerra civil, pero era muy difícil tal como estaba Alemania. Es decir, habrían perseguido, les habría hecho la vida imposible a los católicos, a los cardenales, etcétera, y eso lo utilizaban como un instrumento contra Hitler, entre otras cosas, para salvar judíos. Déjame que te haga dos preguntas más antes de dar un paso. Fíjate que ahora es cómo pasa el tiempo. Vamos a tener que estar 3 programas hablando de esto. Él pretendía, parece ser, crear un culto pagano en Alemania y en el resto del mundo, y por eso esa cruzada, ¿no? Bueno, esto es incorrecto. Es decir, él lo que pretendía era a lo que responde su lema, que era Ein Reich, o sea, un imperio, Ein Volk, un pueblo, Ein Führer, un líder. Él era el líder, pero era un Reich mundial. Realmente la pretensión última suya era crear un Reich de los 1000 años, que durase 1000 años. Mundial. Al menos en los mapas estaba perfectamente estructurada Europa, pero con la capital en Berlín, pero no pensemos, estaba toda Europa, incluida la España de su supuesto amigo Franco, estaba considerada dentro del imperio, pero por supuesto sin Franco por medio, porque no era España, estaba dividida en Euskadi, con un nombre en alemán, Cataluña, o sea, lo que ahora son las autonomías, eso lo hubiera llevado a cabo. ¿Cómo? Porque había solamente un imperio, y era despedazar todo el imperio para dominarlo, y quienes estaban dirigidos a dominar eso era la raza nueva que él estaba creando, que podemos hablar luego de cómo trataba de crear esa raza. Ahora, cuando hablas del nuevo culto, el nuevo culto se debe a Heinrich Himmler, y si quieres luego damos todo tipo de detalles sobre ese nuevo culto. Damos el último paso. Hitler se da cuenta que está perdiendo la guerra, se suicida teóricamente en el búnker, teóricamente también muy cerca de la noche de Walpurgis. No, vamos, en la tarde, que esa noche es la noche de Walpurgis.
Una noche importante para los cultos. Vamos a ver, no solamente para los cultos paganos, sino que es una de las noches, de las 2 noches, en las que se abren las puertas hacia el más allá. Pero hacia el más allá, hacia las fuerzas de la oscuridad y las tinieblas. Es como una noche de puertas mágicas. Se ha dicho mucho acerca de que Hitler hubiera sobrevivido. Yo no lo creo en absoluto. O sea, sinceramente, mi convicción es que Hitler era un medio. Era un vehículo. Era un muñeco. En el último tiempo él ya no tenía magnetismo. Él ya era un saco de carne, de huesos. Había sido abandonado por la potencia que lo poseía, y esa potencia está muy claramente descrita por mucha gente que lo conoció. Ya no valía para nada. Ese muñeco que tanto mal había hecho al mundo simplemente estaba ahí para ser destruido. Y creo que era un momento especial, como muchas cosas que se hicieron en torno a Hitler, que eran rituales, para que él muriese. Incluso en el búnker le pregunta a una de las personas que estaba con él, ¿y ahora por quién vamos a luchar? Y él dice, por el que vendrá. Déjame que lo dejemos ahí. A lo mejor tiene que haber una nueva encarnación del mal en ese que vendrá. Dios no lo quiera. Vamos a dejarlo ahí. Segunda parte, 2:49, 1:49 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en esta historia que estamos analizando con Enrique y Vicente. 900-137-137 nuestro teléfono. Hay más datos. Tratamos de ir un poco a toda marcha, Enrique, ¿vale? He visto que no asentías en algunas de las cosas que escuchabas. La Nenerve. Bueno, luego hablamos del tibetano. Sí, eso es un tema aparte. No asentía en cuanto a eso que dicen que es el maestro de no sé qué, que está en el monte Teton. Eso lo dice un grupo, por ser suaves, que es el de Elizabeth Clare Prophet, con el cual no comulgo en absoluto. Bien, la Nenerve. ¿Era un grupo realmente donde estaban metidos todos los interesados en el mundo espiritual, esotérico, y que buscaban todos los objetos de poder, como se ha contado, o no tiene nada que ver? No. Objetos de poder era algo mínimo dentro de la Nenerve, no. La Nenerve, y hablo con conocimiento de causa porque he examinado resúmenes traducidos al francés, que ya te digo, se conservan en París, sobre un resumen de los estudios de la Nenerve y los departamentos. La Nenerve fue una sociedad que cambió de nombre 2 veces, pero el nombre más simple traducido del alemán es Sociedad para el Estudio de los Ancestros o algo así, la herencia ancestral. Fue variando de componentes. Era como una especie de academia amplia en la que había una serie de grupos de trabajo, grupos sin más. Llegó a haber hasta un total de 43 grupos. Esos grupos se dedicaban a cosas diversas como el folclore relacionado con el arianismo, al estudio de la mitología nórdica, al estudio de la antropología, de la etnología, por ejemplo, a medir los cráneos los cráneos de la gente para ver cómo era el modelo ario, a la arqueología. Entonces, uno de esa sección dedicada al estudio de la arqueología fue de donde sacaron un dirigente que fue el dirigente de la expedición al Tíbet. Realmente en la expedición al Tíbet había varios estudiosos que iban y solo uno de ellos, eso está ya bien estudiado, hay un libro ahora en castellano que se llama algo así como La Cruzada Secreta, no sé por qué tengo el original en inglés, donde se estudia bien la documentación y ahí lo que viene a decir es como que no había nada de esotérico. Cuidado, el problema es que los archivos que él ha estudiado, que son más amplios que los que yo estudié, no, pero porque lo que pudieran llevar de esotérico lo llevaba a un individuo que era realmente el que andaba pringado en eso y lo movía a nivel secreto, no traía una documentación sobre ello, pero iban a estudiar la arqueología, los símbolos, etcétera, en el Tíbet. Déjame que te pregunte otra cosa. Nos quedan muy pocos minutos antes de la primera pausa que tenemos que hacer. ¿Qué pintan entonces los tibetanos que se les ha relacionado con Hitler, con las SS y la esvástica que parece ser que tomaron de ese grupo de tibetanos? ¿Esto es cierto o no es cierto? Varias cosas. Una, la esvástica es un símbolo universal, muy antiguo. Se encuentra en Centroamérica, por ejemplo, en sitios muy apartados. Pero ciertamente es un símbolo tibetano que puedes ver en el 13º Dalai Lama, antes de que Hitler llegara al poder. Bajo su trono estaba la esvástica. Pero no ahí, sino en las novelas del masón Rudyard Kipling, el famoso novelista inglés. Estaba en la portada de algunas novelas la esvástica, hasta que llegó Hitler y lo retiró de inmediato. ¿De dónde había tomado el budismo tibetano la esvástica? Muy interesante, porque la esvástica era el símbolo
de los monetes negros. Dentro de las líneas tibetanas hay unos que van con gorro negro, que realmente no son budistas inicialmente, sino que se les llama Bonpo. Son chamanes que desde muy antiguo practicaban la hechicería. Y ahí hay varias líneas, y ahí es donde sí te diría que, según fuentes esotéricas que para mí merecen credibilidad, a través de los Bonpo, de un grupo concreto de Bonpo, se manipuló a Hitler y a varios de sus adláteres. Ese es el primer punto. Pero segundo punto, se ha dicho que murieron muchos tibetanos combatiendo en Berlín. Cuidado, cuando se dice tibetanos, se ignora que budistas tibetanas no solo es el Tíbet, sino Mongolia y varias repúblicas rusas. Por ejemplo, te comentaba hoy que el presidente de una república rusa, de la Kamulkia, que dice que ha sido abducido por extraterrestre, esa república es budista tibetana. Y está en Rusia, en Siberia. Es decir, hay muchas repúblicas siberianas que son budistas tibetanas. Y eran rusos blancos que estaban en contra del comunismo, que habían ido a combatir con Hitler. Qué curioso cómo se desmonta la historia cuando se va profundizando. Cuidado, se desmonta en parte. Ahora, es mucho más interesante quedarse con la parte enigmática. La verdad es mucho más sorprendente que todas las paparruchadas que se cuentan. Intentamos esta noche hacerlo. Tenemos que hacer una mínima pausa, saludar a la gente que se está conectando ahora en Asia, concretamente a nuestro programa, en Beijing, en India, en Indonesia, en algunos otros lugares, se están conectando con nosotros para seguir este espacio en blanco a través de Radio Nacional de España. Mínimamente, Enrique, en 10 segundos, ¿es cierto que los hindúes adoraban a Hitler y los árabes le rezaban porque creían que era la reencarnación o ese otro personaje iba a venir? Algunos hindúes sí. Y no solo eso, sino alguien tan venerado como Gandhi tenía muy buena amistad con Hitler. Yeah. Hitler le tenía en su biblioteca todas sus obras y había escrito cartas de buena voluntad. Otros iban en contra a muerte, y podemos hablar de ello, porque sabían que era la encarnación del mal. Pero no tengamos en cuenta que la India era aria. Ya, en la segunda parte del programa hablaremos de ello. Una pausa mínima para las noticias a las 3, las 2 en Canarias, y regresamos. Os hablaremos de símbolos perdidos, de sociedades secretas y mucho más, tratando de desentrañar la verdad en la historia. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, esto es Radio Nacional de España, tenemos mucho que contaros. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora de este espacio en blanco. Esta noche tratando de analizar la historia, porque, como decíamos, quien no conoce la historia es capaz de repetirla. Dando datos de Hitler, sobre todo lo que significó y sobre todo por el peligro que puede representar que eso ocurra. Te hago preguntas, Enriquito, que nos van haciendo antes de ir al siguiente módulo. Preguntan la relación de Hitler con la Iglesia. Preguntan también si ese holocausto, esa cantidad de gente que murió, toda esa sangre, fue el gran sacrificio, como los que se hacen en algunos rituales, que matas gallinas, matas animales para dar sangre al toro, a los dioses. ¿Eso podía ser también lo que hizo Hitler? Muy brevemente, vamos a ver, la relación de Hitler con la Iglesia Católica, sobre todo con la católica, porque fue con la que peor relación tuvo, es muy compleja. No se puede resumir. Fue de una complejidad extrema. Realmente muchos católicos, cuando vieron la maldad absoluta que Hitler representaba, se enfrentaron a él. Uno de ellos fue Rommel. Cuidado, del que se le ha presentado como un gran héroe, porque se sabe que se opuso y que no participó en la Operación Valquiria, pero que la Operación Valquiria tenían pensado, nombrar su líder a Rommel, porque respetaron el ejército. Hay una parte de mito. Pero ciertamente muchos se opusieron. Fue muy compleja. Por otro lado, ¿todas esas matanzas eran un sacrificio? Sí. Pero para mí, sí. Pero no era un sacrificio que ellos hubieran pensado, programado. No hay ningún documento que demuestre eso. Lo único que era tan evidente es que las masacres tan gratuitas y sobre todo que eran organizadas por las SS, que podríamos hablar solo sobre las SS y sus rituales y cómo era toda la gestación de las SS, en los años de estudio que tenían quienes eran iniciados, que eran 5 años de estudio en las SS, en 4 Ordensburg, es decir, en 4 castillos de la orden, y qué era lo que hacían, qué era lo que estudiaban, eso sería complejísimo, porque ciertamente,
como conjunto, no hay ninguna duda de que eran sacrificios de masas. Aparentemente había una razón en ello. Primero, eliminar a todos los minusválidos. Empezaron a liquidar a los minusválidos alemanes. 700.000, ¿no? Parece que... Sí, pero frenaron porque, gracias a Dios, las iglesias, no solamente la católica, sino las luteranas, empezaron a denunciar eso y tuvieron que frenarlo, porque si no, no hubieran dejado a nadie. Cuando Hitler, seguramente, si él no hubiera estado en el poder, a lo mejor lo habrían podido eliminar por alguna tara que podría haber tenido. Uh-huh. Pero siguieron después de eso con los gitanos. Continuaron no con los judíos, sino previamente con los polacos. Exterminaron a 1 millón de polacos. Exterminaron a 2 millones de rusos, no en acción de guerra, no. Les encerraban en jaulas. A veces les obligaban a alimentarse, a comerse, en casos extremos, unos a otros. Pero había matanzas que eran indiscriminadas. Eso está documentado. Está documentado, vamos a ver, algo tan simple como los que participan en la Operación Valquiria. Cuando uno estudia la historia de estos, comprende que oficiales alemanes que iban al frente y vieron en Rusia la crueldad extrema de los SS con los vencidos, no lo comprendían, decían, ¿por qué es así? Si todos los que están en contra del comunismo se unirían a nuestras filas, ¿por qué les tratan con esa crueldad? Yo no tengo ninguna duda de que siempre se han ofrecido sacrificios de sangre, porque las fuerzas de la oscuridad se nutren de ello. Uh-huh. Y esa fuerza que poseía a Hitler, según, no cualquiera, sino para mí, el místico más notable que ha habido y el místico y filósofo más notable del siglo XX, que es Sri Aurobindo, que comenzó como revolucionario violento, podría decirse como un incipiente terrorista a favor de la independencia de la India. Incipiente, si lo hubiera seguido, iban a haber construido bombas contra los ingleses. Pero de repente él ya se había iniciado en el yoga y en la cárcel tuvo una experiencia transformadora mística y se retiró. Es muy complejo, tendríamos que hablar un día de Sri Aurobindo y de sus visiones maravillosas, pero él y madre, que era una francesa extraordinaria, que le acompañó durante muchos años de su vida, tenían visiones, no visiones a secas, sino podían ver otros planos, y estaban convencidos de que hay 4 asuras según el hinduismo, 4 demonios, 4 fuerzas demoníacas principales, cósmicas. Pero la representación de las asuras en la tierra, uno de ellos habría sido convertido al bien, que es el que llamamos Lucifer. Nosotros, los cristianos. Uh-huh. Pero hay otros 2 operativos, y uno de ellos, que se le conoce como el Señor de las Naciones, era quien visitaba y poseía a Hitler. Y hablan de esto y dicen que otra fuerza diabólica no es que poseyera, es que se había encarnado efectivamente en Stalin. O sea, Stalin era una encarnación diabólica absoluta. A diferencia de Hitler, Stalin no se mostraba en público, solo se mostró en 2 ocasiones. Era un tipo que ejercía el mal, que ejercía el terror, tenía aterrorizado a su pueblo, que mató indudablemente a más gente, asesinó y ordenó asesinar a más gente que Hitler. ¿Sí? Sí, de eso no hay duda de ningún tipo. Y que fue un monstruo absoluto, lo único que muy disfrazado, como todos. Eso tardó en comprenderlo el vicepresidente con Roosevelt, el gran místico Pallas, lo comprendió cuando la guerra de Corea a él se le cayeron, ahí comprendió que había estado a punto de unirse a otra encarnación del mal. Déjame que te pregunte. Decíamos en esa introducción, segunda introducción, hablábamos del tibetano como un personaje que también estaba detrás de todo este asunto, y ha citado a Aurobindo. ¿Qué relación tenía el tibetano con todo ninguna esto? Vamos a ver, Aurobindo y el tibetano no tenían ninguna relación. Es decir, Aurobindo era un hindú, uh-huh, un notable, valiente, extraordinariamente valiente. Es un hombre que en su juventud ha sido un revolucionario. O sea, tiene ya un mérito, y que luego se convierte no en un pacifista cualquiera, sino en alguien que mira por el futuro de la humanidad. Él describe, Aurobindo, cómo será la evolución del hombre. No lo describe teóricamente. En este mismo número de Año Cero, que está dedicado a la portada a Hitler, hay un libro, que hago yo un comentario final, sobre una vida de Aurobindo más allá del hombre,
que recomiendo a todos los que se interesen en qué hay más allá del hombre. Es la biografía enorme y muy bien documentada de Aurobindo. Que Aurobindo, ¿sabes? La ciudad Auroville, Sí, la conozco. creo que con su He estado nombre, varias veces. está protegida por la UNESCO. Es algo extraordinario, Sí. como sabes. Sí. Pero ¿qué ocurre? Aurobindo, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, mientras que Gandhi llama a la lo siento. Ya sabes que yo voy haciendo amigos por ahí, es decir, Últimamente sí. enfadándome con mucha gente. Lo siento, si por decir verdades yo me enfado, si por tocar temas que son desagradables, ingratos, como este de Hitler, porque es como hablar del demonio, sabes que nunca me ha gustado hablar del demonio ni de posesiones, me he negado a ir a programas de televisión a hablar de eso. Y con Hitler lo mismo, es hablar del mal absoluto. Bien, como sabes, tampoco me voy a hacer amigo de los comunistas, hablando como he hablado de Stalin. Pero realmente lo que ocurre con Aurobindo es que mientras que Gandhi dice que hay que oponerse, no coger las armas, y en el fondo hay una simpatía y dice, yo voy a convencer a Hitler de que se pase al pacifismo, Aurobindo dice, por el contrario, crean un fondo, él y madre, para apoyar a las tropas inglesas, porque dicen, nos enfrentamos al mal, es el mal absoluto el que puede adueñarse de la tierra, y entre los planes de Hitler estaba avanzar rápidamente hacia la India, según la versión de Aurobindo y de los seguidores de Aurobindo, porque quería acabar con ellos, pero además porque quería hacerse con ese núcleo espiritual que era la India. Hubiera sido absolutamente terrible que entre él y los japoneses hubieran ejercido esa tenaza. Afortunadamente, ellos dicen, la madre dice, que lograron en ese otro plano confundirle, disfrazándose del Señor de las Naciones y convencerle de que se enfrentase a Stalin. Y uno no sabe por qué, sabes que había una alianza, esto la mayoría de la gente no sabe, o sea, los dos demonios habían establecido una alianza. Rusia y sí, Alemania. no, Rusia no, los dos demonios, es decir, Bueno. no hablemos de países respetables, como son Rusia y Alemania. Hablamos de dos demonios que poseyeron dos países, que son Hitler y Stalin. Estos dos demonios, o la encarnación de un demonio y otro demonio más pequeño, pero absoluto, encarnado en un ser humano, establecen una alianza que dura 667 días formalmente, es decir, un día más simbólicamente que el Día de la Bestia. Esto se rompe de forma misteriosa, afortunadamente, porque si no hubiera sido por eso, realmente Hitler podría haberse acabado adueñando del mundo. 3:16, Enrique, vamos a tener que estar un montón más de tiempo. Dejamos algunos temas ahí para otro momento. Quiero seguir con Sociedades Secretas, sobre todo porque todo esto no se repita. Escucha esa introducción. Eso vamos a intentar. Y mandamos saludos a alguien que nos escucha desde Cabo San Lucas, en Baja California. Se acaba de conectar con nosotros ahora. ¿Había tanta sociedad secreta detrás del nazismo, detrás de Hitler, Enrique? No. No. Entonces, Sí. ¿cómo nos han engañado? ¿Qué cantidad de información nos dan extraña, no? Bueno, como ves, aquí he traído algunos, Miguel. Unos cuantos libros, O sea, quiero decir, he consultado todas las fuentes que han inventado este mito, bueno, porque es un mito comercial, es decir, a raíz del retorno de los brujos, muchísima gente nos fascinamos por el estudio de este tema. Cuando se dice el nazismo no es como afirma uno de estos libros de Werner Gerson, que realmente es el seudónimo de un esoterista serio, que es Pierre Mariel, es el verdadero autor de este libro. Estoy hablando de gente que en ocasiones como yo los he conocido personalmente. Es decir, sé el grado de seriedad, y cuando Pierre Mariel, que es un masón y esoterista serio más o menos, firma con un seudónimo, es que le han hecho un libro de encargo y no se atreve a firmar con su nombre que el nazismo es una sociedad secreta. No lo fue nunca. La conexión del nazismo con sociedades secretas esotéricas es mucho más frágil de lo que se piensa. Se cuenta la historia de la Orden de los Germanos, la Germanen Order. Bueno, mi pronunciación alemana es pésima, porque sé el justísimo alemán para malentender los libros que tengo en alemán, enterarme a duras penas. Pero, ves, aquí tengo también el original de este hombre. Vamos a ver, la Orden de los Germanos se funda antes de la guerra, y después de la guerra, al final de la guerra, hay una sucursal de la Orden de los Germanos en Baviera, que se llama así, y después se llama Sociedad Thule.
Esa sociedad Thule, uno de los dirigentes es Rudolf von Sebottendorf, que tengo aquí su libro, La práctica operativa de la francmasonería turca, Die Praxis der alten türkischen Freimaurerei. Es muy interesante, ves toda una serie de rituales esotéricos, tú te los lees y dices, bueno, es que si los nazis tenían que ver con esto, pero uno comprueba una cosa. Él y Hitler apenas se conocieron. 2, él luego abandonó Thule. 3, Hitler rompió cualquier relación con él. 4, cuando se le ocurrió a este señor volver a Alemania y publicar un libro que se llamaba Bevor Hitler kam, antes de que Hitler llegase, cuando Hitler llegó al poder, diciendo que él había estado antes de Hitler, no solo destruyeron ese libro, sino que lo encarcelaron a este individuo. Porque, entre otras cosas, se había inventado cosas que decía. Vale. Es decir, hay mucho mito. La sociedad Thule era una sociedad esotérica. Había una parte que sí. Era realmente un grupo de estudios de folclore. Había solo un núcleo, digamos, de prácticas esotéricas, de rituales, etcétera, el que formaba parte este hombre, porque en este libro que tengo aquí, dice, el subtítulo es La clave de la comprensión de la alquimia, una exposición del ritual, de la enseñanza, de los signos de reconocimiento de la francmasonería oriental. De otras cosas, Hitler lo que hace es prohibir, cuando llega al poder, todas las sociedades secretas, empezando, por supuesto, por los masonazos, contra los que lo tenía todo. Todas. Luego prohíbe todo el ocultismo. Cuando Rudolf Hess cae en Inglaterra, porque ha hecho un viaje, como él sabe que tiene que ver con la afición de Hess al ocultismo, prohíbe todas las prácticas ocultistas y ordena encarcelar a cualquier ocultista o astrólogo que siga en ejercicio. Vale. O sea, eso es lo que podemos ver. Otra cosa es que él quisiera hacerse con el poder absoluto. Y que hubiera una influencia oculta detrás de él, sin duda, la hay. Pero era muy oculta y todos esos grupos no le valían para nada. Nos queda poco tiempo, Enrique, hay otros temas esperando. Están los guerreros del arco iris, afortunadamente la otra parte ahí esperando. Y quiero hacerte tres cuestiones más. Sociedades secretas, no estaban ahí, están tratando, siguen vigentes en nuestros días esas sociedades secretas, están tratando de dominar el mundo en este momento. Mi opinión es, sociedades secretas iniciáticas, Illuminati, no. Vamos a ver. Skull and Bones es una sociedad secreta, sí, aparentemente, porque es un club es una sociedad secreta probablemente derivada de alguna manera, ahí sí se puede encontrar una conexión, de alguna manera, de un hilo que tiene que ver con los Iluminados de Baviera, tema complejísimo que yo he estudiado muy a fondo, pero no inventándome cosas, que es lo que la mayoría de la gente hace, sino con documentos de primera mano. Es decir, está la documentación sobre los Iluminados de Baviera, no hay más que estudiarla. Realmente lo que se dice ahora de los Illuminati es que los Illuminati son los descendientes de los Iluminados, son los capitalistas que tratan de conquistar el mundo. Primero, los Illuminati de Baviera lo que querían era mejorar el mundo, se llamaban a sí mismos los perfectibilistas. Y eran nobles, muchos de ellos eran gente de muy buena familia. Uno de ellos, indudable, fue Goethe. Y Goethe no solamente era un gran escritor, sino un espiritualista Rosacruz del mayor nivel de espiritualidad que uno pueda imaginar. Pero si uno piensa que hay algo derivado de la ideología de los Iluminados de Baviera, es el anarquismo y el comunismo, no el que conocemos, el comunismo inicial. Eso sí, pero nunca el capitalismo. Y la conquista del mundo. O sea, otra cosa es muy fácil. Uno crea el mito de los Illuminati, igual que crea el mito de los reptilianos, que dice David Icke. A la reina de Inglaterra, George Bush, y no se sabe cuánta gente más, realmente son extraterrestres, como los de la serie V, seres ultradimensionales que toman apariencia humana. Y entonces en eso cree ¿cuánto? ¿Sabes cuánta gente cree en ese tipo de cosas? ¿Cuántas? Según encuestas, 20% de la población mundial. ¿Sí? Según una encuesta de Reuters, sí. ¿Por qué sale una cifra tan abultada? Porque el 40% es de la población india, hindú, y la población china. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con sus tradiciones, creencias, etcétera. ¿Pero qué se está logrando con eso? Que el resto de la población en Occidente, el 90%, creen que están locos. Así que la forma de desviar la atención de cualquier
intento de manipulación de la humanidad, que lo hay todo tipo de intentos, queda ridiculizada, como con el tema de los ovnis. Tú pones a circular toda una serie de frikis que los hemos sufrido tú y yo, Miguel, ¿y qué ocurre? Con eso desprestigias el tema ovni. Ya no se puede hablar de ovnis. Uno no puede decir que ha visto un ovni o que ha visto un aterrizaje. O sea, se desprestigia. Es decir, ¿existen grupos que traten de controlar el mundo? ¿Existen ese tipo de fuerzas? Sí, esas fuerzas, ahora más que nunca. Y la batalla final, que está cerca, va a ser una batalla de ir ganando calle a calle. O sea, individuo a individuo. Y va a ser una batalla terrible. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Decíamos antes que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ojalá no venga ese que decía Hitler. Tendremos que servir al que llega. ¿Cómo ves el futuro? Dices que ahí sigue esa confrontación entre el bien y el mal. Ahora más que nunca. ¿Cómo han cambiado las cosas desde aquel tiempo que empezábamos a hacer radio tú y yo, verdad? Bueno, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Cuando tú ibas con pantalones cortos? Sí, cuando íbamos con pantalones. Tú casi también ibas con pantalones. ¿Cómo han cambiado la televisión? Yo soy un poquito más viejecito que tú. No, pero estamos hablando del año 76, Miguel. ¿Te acuerdas, no? Sí, Radio sí. Juventud. Sí, sí. Pues ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. En aquel entonces, de todas formas, se interesaban mucho estos temas. Lo que pasa es que no estaban bien vistos. Ha cambiado mucho todo. El mundo ha cambiado terriblemente. Miguel, imagínate que yo cuando era un chaval, con 17 años, empecé a trabajar como operador de ordenadores. Yo había estudiado programación de ordenadores y manejaba inmensos ordenadores en una compañía telefónica. Luego trabajaba en software, donde se hacía todos los recibos de los teléfonos, todo de las nóminas de los 100.000 empleados, etcétera, con una máquina inmensa que atendíamos de mala manera. Y hoy en día esas operaciones se pueden hacer con un ordenador pequeñito. O sea, hoy en día, como sabes, estuve en febrero con Sardá, me invitó a un programa a la NASA, y me decía, toda la tecnología que se utilizó para llegar al hombre a la luna, que le habían explicado que hoy había más tecnología en ciertos teléfonos móviles que todo lo que se utilizó ahí. Hay una explosión de la aceleración de todo en la Tierra, porque hay un salto evolutivo que nos aguarda. Eso es lo que yo creo. Estamos pasando por un proceso cósmico tremendo. Lo que yo creo, así en síntesis, en un gráfico absurdo, es que de alguna manera, como no el sistema solar, sino toda la zona que nos rodea de la galaxia, como si de alguna manera se estuviera introduciendo, insisto, es una imagen de cómic, prácticamente lo que estoy, para tratar de transmitir algo. Es como si se estuviera introduciendo por una especie de embudo. ¿Qué nos espera primero cuando se estreche cada vez más el embudo y qué nos espera al otro lado del embudo? No lo sabemos, no lo sabe nadie. Ahora, yo espero que al otro lado del embudo nos espere un nuevo amanecer. Ahora, ¿qué va a pasar en todo ese proceso? No lo sabemos, pero lo que han dicho mucha gente, Aurobindo, el jesuita Teilhard de Chardin, jesuita y científico, y mucha otra gente, es que espera la poshominización. Después del hombre animal que somos nosotros. Eso nos da muchos buenos ejemplos de humanidad, ¿eh? No, es que somos el hombre animal. Aurobindo habla de 4 etapas. El hombre animal, que es el hombre, que ya ha habido muchos ejemplos y cada vez hay más gente que tiende a ser hombre, el llamado superhombre, y después el hombre supramental, que es algo inconcebible, que no tiene nada que ver con nada conocido en el reino animal. Pero ¿qué ocurre? Eso mismo de alguna manera es lo que decía Hitler. Hitler lo que trataba, él, como la fuerza que lo poseía, era de utilizar ese proceso inevitable de la evolución, no en la Tierra, sino influida por todo un proceso cósmico, para llevarlo hacia el mal. Es decir, generar un superhombre malvado, cruel. Eso era lo que ellos... Imagínate lo que hacían los SS. Los SS, entre rituales de entrenamiento que tenían que pasar, era, por ejemplo, coger a un gato y con un bisturí extraerle los ojos, que a un gato no se dejaba. O
meterse debajo de un tanque para lanzarle una bomba. Morían muchos de ellos. O sea, era una crueldad absoluta. O sea, era el dominio de los fuertes. Realmente, como decía el tibetano, y esa es otra larga historia, el tibetano fue un maestro que influyó mucho en Estados Unidos, sobre todo en un personaje al que habría que dedicar otro programa, que es Cordell Hull, el que ha sido secretario de Estado durante más tiempo en Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz y creador de la ONU. Este individuo era un discípulo del tibetano, creó la ONU siguiendo esta línea, y recientemente se ha publicado que la familia han dicho que él mostró a un primo suyo, que era pastor protestante, supuestos cadáveres extraterrestres que tenían almacenados en 1939. Es una larga historia. Hablaremos de ella, pero hablemos de esa confrontación entre el mal Pero y el la bien. confrontación es que lo que decía el tibetano es que era tremendo, es que lo que trataban de hacer las fuerzas de la oscuridad era las fuerzas, eso que se llama la logia negra, que era de alguna manera un egregor, unas fuerzas que se habían gestado en la Atlántida, habían perdido la batalla, porque la Atlántida, según todas estas creencias esotéricas, se destruyó, cayó en manos de las fuerzas del mal y se destruyó. Trataban de tomar la revancha y de tomar ahora por asalto todo el mundo, dominar todo el mundo. Eso no se logró. ¿Qué ocurre ahora? Ahora lo que ocurre es que hay una posibilidad de un salto tremendo, y eso van a intentar evitarlo. Yo invito a nuestros oyentes que imaginen qué medios. Sí, muchos de los medios que ellos denuncian de Internet son medios utilizados por esas fuerzas oscuras. ¿Por qué no enumerarlos? ¿Para qué? Los que ya están tras la pista saben que eso son formas de manipular, de destrozar nuestros cerebros, reducir nuestra conciencia, destrozar nuestra salud, hundir nuestra economía, para utilizarnos, para hacernos cada vez más esclavos. No voy a enumerar cuáles son los procedimientos, porque la gente que lo ignora pensaría que estoy loco, mientras que los que lo saben, lo único quiero transmitirles cuál es mi opinión de para qué, porque quieren impedir la evolución. Ante esto no podemos empeñarnos. ¿Qué se puede hacer? Muchos. No podemos denunciar, ir a denunciar la reunión de estos, de los otros. No. Recuerda el ejemplo de esa serie de películas míticas por excelencia, La Guerra de las Galaxias. Eso es caer en el lado tenebroso de la fuerza. Nosotros no podemos caer en el lado tenebroso de la fuerza. Las únicas opciones ahora son la conciencia, el amor, la alegría, el buen rollo. Eso a todos los niveles. No hay nada que pueda con ello. Cuando uno ejerce el odio y dice, es que yo voy a acabar con no a los Illuminati, los mataría, no sé qué, uno está en el lado oscuro de la fuerza. Eso es así. El amor, el buen rollo, la buena cara, la comprensión. El amor, lo que han predicado los que para mí han sido los grandes avatares de la humanidad, Jesús el Cristo o el Buda. Con esta música terminamos, Enrique. Hay otros invitados esperándonos, guerreros del arco iris, y alguna información que queremos dar. Darte las gracias. Te seguiremos leyendo en Año Cero, seguiremos leyendo tus libros, el símbolo oculto. Claves ocultas del símbolo perdido. Tenemos que volver a hablar del asunto y hay muchos temas que queremos volver a tocar contigo aquí en el Espacio en Blanco. Ojalá quieras venir a hacerlo. Bueno, ya sabes, Miguel, que yo contigo siempre encantado de ir hasta el fin del mundo. Otra cosa es que a estas horas de la noche ya sabes que no soy persona. Ya, bueno, pues, no, sabes que primero no me gusta trasnochar, segundo, en teoría empezó a trabajar muy pronto en la revista, entonces tenerse en teoría un poco más tarde, pero que como norma que levantarse muy muy temprano y acostarse a las 4:30 de la noche es un poco duro. Gracias por el esfuerzo. Gracias a ti, Miguel, porque no es un esfuerzo, tú lo sabes, para mí es un placer, y si en algún sitio me siento no solo libre sino comprendido y compartido en toda esta locura, en toda esta torrente de ideas locas que me surgen, es contigo. Muchas gracias, seguiremos compartiéndolo.
900-137-137 nos esperan unos guerreros del arco iris. Quizás sería el otro punto de vista, pero antes una información de actividades que hay. Escucha. Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Vamos con más informaciones de las actividades que se están preparando este otoño, final de verano ya, en diferentes partes de España. Nos vamos a hablar con Juan Miguel Fernández. Buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantado de saludarte después de tantos meses sin hablarnos. Sí, unos cuantos meses eran. Sí. Déjame que te presente, presidente de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid y del Comité Ejecutivo del Sexto Congreso Espírita Mundial que estáis organizando. Estáis liando una buena, ¿no? Pues ya hemos empezado a trabajar hace ya unos cuantos meses, desde el año pasado, y la verdad es que estamos sintiendo que la gente tiene mucho interés en asistir pues al Sexto Congreso Espírita Internacional o Mundial que vamos a celebrar en Feria de Valencia, ¿no? En Valencia. Concretamente, sí, en el centro de eventos. Sí. Estamos esperando una afluencia aproximadamente de unas 2.000 personas, porque es un congreso para espiritistas y no espiritistas. Ya, déjame un poquito que vayamos por partes. Atentos, la gente interesada. Habíamos recibido algunos correos que querían ponerse en contacto con gente espiritista seria. ¿El espiritismo ha dejado de dar miedo ya en nuestro país o todavía seguimos con esa idea de que los espiritistas son gente que hacen cosas con el diablo y todo eso? Verdaderamente nos encontramos, yo creo que en un momento muy importante, y de hecho pues este evento que se va a celebrar pues va a descorrer todas las cortinas o todos los telones que haya podido existir sobre el espiritismo y sobre todo en nuestro país, porque pensemos que está organizado este Congreso Mundial por el Consejo Espírita Internacional, al cual pertenecen 32 países y que está coordinado por la Federación Espírita Española. Pienso que es un congreso en el cual pues van a estar presentes pues personalidades del arte, de la medicina, de la ciencia, de la filosofía, en fin, gente que la verdad es que han hecho también un gran esfuerzo en estar aquí en este mes de octubre, pero que estamos seguros de que va a ser muy provechoso para todos. No me has contestado si seguís teniendo cuernos, sois gente mala, que hacéis pactos con el diablo o no tiene nada que ver el espiritismo. Bueno, depende de los programas que la gente sintonice. Verdaderamente hay problemas serios, pues como el tuyo y algún otro, donde el espiritismo ha dejado de ser un desconocido, pero por otro lado pues funciona una serie de programas frikis, como los llamáis vosotros, donde lo que interesa es captar la atención del público que se aglutina delante de la pantalla. En este aspecto, pues sí, siguen existiendo este tipo de programas, siguen existiendo este tipo de comentarios, pero vuelvo a insistir en que para eso vamos a hacer un congreso muy importante en Valencia, para que la gente que esté verdaderamente interesada sepa lo que verdaderamente es el espiritismo. Bien, es una filosofía, es una ciencia. Te iba a preguntar qué era, si filosofía, religión, ciencia. No, religión desde el punto de vista institucional no. Nosotros tenemos una parte denominada moral, ético, que desde luego nos basamos en el Evangelio de Jesús, en las enseñanzas. Pero el aspecto religioso nosotros estamos totalmente desvinculados de ellos porque no tenemos jerarquía, no tenemos imágenes, no tenemos todas estas cuestiones, sacerdocio, que en otras religiones pues pueden existir. Pues atentos, lleva la información dentro de muy poquito fechas. Dinos fechas, Juan Miguel. Pues el día 10, 11 y 12 de octubre. Curioso, domingo, lunes y martes. Claro, para que las personas pues que puedan estar 3 días allí entre nosotros, que conozca pues a las personalidades más destacadas pues del espiritismo, como van a estar presentes, pues desde Divaldo, pasando... Espera, vamos a decir lugar, Valencia, me dices. Sí, que Valencia, era... sí, Feria Valencia. Feria de Valencia. El centro de eventos. Perfecto, un lugar increíble para reunirse. ¿Y qué invitados vienen? Pues mira, es muy variada los invitados que vienen, porque empezando por Divaldo Pereira Franco, que ya creo que has tenido el placer de conocerle, continuando por Carol Bodman. Carol Bodman, pues para aquellos que no la conozcan, es una escritora, es profesora, es consejera, es terapeuta especializada en regresión a vidas pasadas de niños pequeños. Fue una colaboradora de Jan Stevenson, ha escrito varios libros dedicados a este tema.
Por otro lado, tenemos también un científico, que es Jorge Berrio Bustillo, de Colombia, que es médico neurocientífico y que está especializado en el estudio y desarrollo de la glándula pineal. Por otro lado, también nos encontramos con Vanessa Ancelotti, que es neurocientífico, María de la Gracia Ender, médico general, es oradora y expositora de espírita en grandes congresos internacionales. Tienes también concretamente a Jean-Paul Ebrat, que viene de Bélgica. Viene de Brasil Marlene Nobre, que es una médico ginecologista especializada en la prevención del cáncer de útero, pero autora de varios libros dedicados precisamente a Chico Xavier. De hecho, pues no tenemos que olvidarnos tampoco de Campetti, de César Perry, de Edwin Gennaro Bravo de Guatemala, también de Charles Ken de Francia. En fin, hay una gran exposición de autores, de oradores, de divulgadores espíritas y no espíritas, porque por ejemplo, pues Carol Brodman o Vanessa Ancelotti, etcétera, pues no son espiritistas, pero han tenido pues la atención por el hecho de estar aquí presentes en España este año. Ya, ahí está el Congreso, 10, 11 y 12, sexto Congreso Espírita Mundial en Valencia. ¿Forma de contacto, Juan Pues Miguel? mira, yo te voy a dar concretamente, y pueden inscribirse en Sí. 2010 en número, punto, Kardec, minúscula, punto es. Si queréis os deletreo Kardec. Sí. K de kilo, A de América, R de Roma, D de Dinamarca, E de España, C de Cáceres. Kardec.es. www.2010.kardec.es. Exactamente. Kardec es el famoso espiritista Allan Kardec. Allan Kardec. Ahí está no sé si quieres hablar con un teléfono o algo más. Pues no, el teléfono ya lo pueden encontrar directamente en la página, donde le van a indicar pues los medios para las inscripciones y para toda la información. Más información. Ahí viene un programa y viene todo lo que vamos a realizar en estos 3 días, que pensamos que van a ser muy importantes para el movimiento espírita internacional. Ahí está, desvelando, como decías, el velo del oculto para Exactamente. que se vea. Aparte, tengo que hacer una observación. Sí. Es la primera feria del libro espírita en España. Sí, bien. Esto es muy importante, ¿eh? Y como te digo, desvelando esos misterios para que vean que el espiritismo es algo mucho más serio. Ya lo creo que sí. Gracias, Juan Miguel. Te veo Gracias prontito. Será un placer estar con vosotros. A vuestra disposición siempre. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Atrévete a acercarte más y te destrozaré. ¿Quién eres? Soy Morg. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima. No moriré sin pelear. Soy un guerrero. Valiente guerrero. Lucha contra la nada. No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía no tiene fronteras. Eso no es cierto. Mientes. Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras. ¿Por qué se está muriendo fantasía entonces? Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder.
3:45, 2:45 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay unos personajes, quizás sería el otro punto de vista de esta historia que os hemos contado hoy. Hemos estado con ellos y queremos que nos hablen unos cuantos minutos. Escuchad. Acabamos de regresar de México, de un viaje largo, intenso, y de vez en cuando hemos escuchado músicas como estas, cuando sonaba la flauta. Era un momento mágico en el que te veías envuelto por un montón de sensaciones y parte de ellas las creaba un guerrero del arco iris que está con nosotros, Esteban Berrocal. Buenas noches, Esteban, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho, Miguel. No escuchaba yo muy bien, pero sí ya. Tiahui Mexica, ¿cómo estás? Tiahui Mexica. Estamos bien, hermano. ¿Cómo están ustedes por allá? Bien, ya llegados de México, les dejamos a estos guerreros en Cancún. Tenían que hacer 2.000 y pico kilómetros para llegar de nuevo al DF, por carreteras, qué terrible cómo estaban las carreteras, ¿verdad, Esteban? Llenas de inundaciones, qué cantidad de lluvia, ¿verdad?, en México en ese último tramo, en ese último tiempo. Sí, en eso, y mira, Miguel, que cuando nos hemos dejado ahí en este lugar de Cancún y después hemos hecho el regreso, sí, desde que nosotros emprendimos el regreso prácticamente, agua, lluvia e inundación por todas partes. El dios Tlaloc, el dios de la lluvia, parece que se quería manifestar, ¿eh? Parece que nos quiere decir muchas cosas, parece que nos está hablando y diciendo que nos pongamos alertas hacia mejorarnos. Bueno, mucha gente me ha encargado que os dé las gracias, tanto a ti como a mí, como a Alberto, que seguramente hablaremos luego con él, conectaremos con él, por todo el trabajo que se ha hecho allí en México. Gracias de corazón, porque ha sido muy bonito teneros cerca. No, ha sido para nosotros maravilloso y grandioso tenerte a ti, Miguel, y a los guerreros que te acompañaron en este tiempo, ¿no? A toda esa gente que hoy tiene la iniciación a través del trabajo y el desarrollo que puede empezar a vivenciar. Vemos que te suena otro teléfono por ahí también. Sí, no te preocupes. Quería que nos contaras eso, para la gente que no sepa qué es eso de los guerreros del arco iris, y contarnos un poco la iniciación, mínimamente, para que sirva un poco sirva para dar información de lo que ahí se hizo. Sí, claro, Miguel. Mira, los guerreros del arco iris, así como tú lo dices, somos aquellos o son aquellos que estamos conjuntos a través de unificar por medio de ese arco esta situación entre todos los lugares de la Tierra y mejorar a través de esta luz que el arco iris produce en un principio grande hacia la humanidad, ¿no? Estos son los guerreros del arco iris, esos hombres que buscan el saber cómo poder ayudar al otro ser humano. Ya, era curioso a lo largo del viaje cómo de repente en muchos lugares se mostraba ese arco iris, ¿te acuerdas? Sí, y no solamente el arco iris, sino también la disposición, ¿no? Para la gente yo creo que fue muy impactante el hecho de podernos conectar con esas etnias en donde los chamanes, donde la gente del lugar, los originales del lugar, nos aceptaban como tales, ¿no? Porque sabían que no íbamos en pos de ninguna situación negativa, sino por todo lo contrario, con amor, con armonía, con gracia, con deseos de conocer. Es curioso porque los guerreros del arco iris no es una organización, no hace falta llevar un carnet, no hace falta llevar nada, no, eso se lleva quizá en el corazón, es iniciar el camino del corazón, ¿verdad? Así es, tú lo has dicho, iniciar el camino del corazón. Decíamos en el Temazcal, Insay no Yolo, contigo está mi corazón. Esto es lo que nos transmite los guerreros. Contigo está mi corazón, quiere decir que somos más que hermanos, somos más que seres humanos, o sea, estamos fusionados. Y la gente se fusionó junto con nosotros después del ritual de Temazcal, después de haber podido bajar y hacer todo esto, ¿no? Tan hermoso que hicimos. Sí, señor. Después de ese ritual de Temazcal antes, mejor dicho, de ese ritual del Temazcal en Teotihuacán, hicimos una ceremonia de iniciación que fue increíble, ¿verdad? Segunda vez la entrada adentro de la tierra, al inframundo de los mexicas. Inframundo, precisamente. Así es, Miguel. Tlahuizcalpantecutli, nuestro hermano mejor conocido como Gorila, que es uno de los tlatoas, uno de los tlatoanis del lugar, uno de los guardianes del lugar de Teotihuacán. Él nos inicia a través del fuego, a través de esa cascada de humo que entraba, de esa cascada de incienso que entraba por esa ranura en donde entraban los rayos del sol también. Pareciera que nos purificara en ese momento, ¿no? A través de todo ese torrente. Poder bajar al inframundo fue poder enfrentar a través de la oscuridad
tensa que se vivía en ese momento, el no saber dónde pisabas y cómo estaba la parte del techo, enfrentar tus propios temores, ¿no? Y caminar por ese lugar, que no fue un lugar corto, en donde pudiste hermanarte, o sea, jalar al otro, impulsar al otro, cuidarlos, protegerlos. Eso fue muy hermoso, Miguel. Esa es la parte de bajar y podernos unir, ¿no? Eso fue allí en Teotihuacán, en la zona arqueológica, en una cueva que era tremenda, ¿no? Yo no sé si tuviste, seguramente no, porque estabas de espaldas, cuando estabas haciendo la invocación tú, esa cascada de humo, cómo caía hacia abajo. Hay fotografías impresionantes que seguramente vamos a mostrar en nuestra página web, increíbles de ese momento absolutamente mágico. Qué bonito. Sí, fue con mucha petición, Miguel. Para mí el hecho de llegar a ese lugar también, como cuicuilca que soy, el hecho de llegar a Teotihuacán con los teotihuacanos es pedir un permiso a los señoríos del lugar, a los guardianes del lugar. Yo por eso hablé en su lengua y pedí eso, ¿no? Les hablé que yo venía de Cuicuilco y que les pedía que se nos abrieran las puertas, y así fue. Así fue, y no solamente ahí, sino en montones de lugares, en Montalbán, en San Cristóbal de las Casas, en esas iglesias que han tomado los indígenas, ¿verdad? Qué increíble torrente de sensaciones. No, muy fuerte llegar y poder ver la verdadera magia, ya no la magia que nos pudieran platicar, sino vivenciarla de cerca, escuchar las peticiones y el ritual de cada uno de esos chamanes que estaban en curación, en ofrenda, y haber podido ver a los mayordomos de la fiesta del lugar. Eso también fue algo muy impresionante, verlos con sus ropajes blancos, y lo más hermoso es que nos compartieran ellos, que no a todo el turismo lo hacen. Eso es algo que me pareció increíble, cómo ellos pudieron percibir a la gente y pudieron compartir con ella. Es curioso, sí. Y siguió por Palenque, por Chichén Itzá, terminando en Chichén Itzá. Ha sido una experiencia fantástica. ¿Está ocurriendo algo? ¿Se está removiendo ese movimiento de los guerreros del arco iris en todo el mundo? ¿Sentís que está pasando eso en México? Sí está. Si tú te pudiste percibir, se sentía que hay mucha gente que está alrededor, que está alerta, que hay mucha gente que tiene esa disposición. De la gente que nos apoyó en el Temazcal, son muestra de esta gente de los guerreros del arco iris que tienen el deseo de apoyar, de ayudar, de estar. No, tal vez no tan presentes, pero sí haciendo su labor por la parte en la que ellos trabajan, ¿no? Algo silencioso ha comenzado a moverse como una serpiente moviéndose hacia el cielo. Esteban, yo solamente quiero darte las gracias. Ha sido un primer capítulo, el viaje continúa. Volveremos más veces a México, seguiremos estando en contacto y sobre todo compartiendo ese camino del corazón que hemos iniciado. Así es, Miguel, te esperamos con los brazos abiertos, tú lo sabes, a ti y a toda tu gente. 1000 saludos a los guerreros que estuvieron por acá con nosotros, a toda la gente de Canarias, a toda la gente de todos los lugares que fueron, porque fueron muchos los lugares, no los recuerdo todos, pero sí eran muchos, y un gran saludo, un abrazo de parte de Ami, de Alberto, de parte de Gorila, Tlahuizcalpantecutli, de parte mío, Esteban. Un fuerte abrazo, Miguel, y los esperamos con los brazos abiertos. Estamos en contacto. Mi gratitud para vosotros. Cuídate mucho, Miguel. Un abrazo fuerte. Tiahui Mexica. Abrazos. Tiahui Mexica. Hasta pronto. Y por hoy terminamos con esa voz de uno de los guerreros del arco iris, con ese ejemplo que están dando en todo el mundo, con ese movimiento. Os dejamos. Teníamos un concurso y hay 5 ganadores. Son Isaac Arias Valero de Alicante, Mónica Vaquero Fraile de Palma de Mallorca, Encarna González Valdés de Valladolid, Guillermo Galayer de Tenerife, Lorenzo Álvarez Pedrosa de Zamora. Enhorabuena, nos pondremos ponernos en contacto con nosotros, darnos vuestra dirección y os haremos llegar ese premio. Y habrá más oportunidades, pediros disculpas si no podemos atender todas las llamadas y seguir, si queréis, insistiendo. Habrá premios, en nuestra forma de agradecer que estéis ahí y nos encanta que lo hagáis.
la próxima semana, la próxima cita en 6 días, aquí en Radio Nacional de España, próximo viernes, ya madrugada del sábado a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Habrá temas increíbles y sorprendentes y os necesitamos para ir al espacio en blanco. Y os invitamos a que sigáis en la sintonía de Radio Nacional y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Disfrutar el domingo y de la semana y nos encontramos aquí en Radio Nacional de España. Es un placer.